Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como te lo habíamos puesto en la página, el día de hoy estamos acá por Texcoco en el seminario de los misioneros servidores de la palabra. Es para nosotros un gusto poder platicar contigo y sobre todo pues tener aquí la presencia del padre Moisés Vivar, que el día de hoy nos acompaña y nos va a compartir todo este proceso de vida vocacional y todo lo que implica estar con los misioneros servidores de la palabra. Muchísimas gracias, padre. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a ustedes que nos hicieron esta invitación. Y bueno, ojalá que pueda ser de mucha luz para el público que ustedes constantemente lo iluminan. Muchas gracias. Yo creo que sí. Y pues que nos den la oportunidad de ingresar aquí con ustedes y conocerlos. Estamos en su casa. Claro, Y pues muchas es de gracias. ustedes. Padre, pues vamos a iniciar esta charla. Nos gustaría mucho que nos platicara un poquito quién es usted, el padre Moisés, si tiene hermanos, de dónde es, cómo es su proceso antes de esta parte del presbiterio. Servidor. Ajá, exactamente. Bien, mi nombre es Moisés Vivar Martínez, es mi nombre completo. Yo soy de una familia que radica en el Estado de México, en Tlalnepantla, y radica mi familia. Actualmente yo soy el responsable, le llamamos superior general de la comunidad, y me toca hacer este oficio, servir a la comunidad y ayudar para que ésta pues siga caminando y ofreciendo su servicio pues a la iglesia. Actualmente yo tengo 58 años ya y de servicio misionero son alrededor de unos 40 años de servicio misionero. Wow. Yo conocí todo este camino en mi parroquia, en la colonia, se llama San Lucas, la colonia. Ahí fue donde yo conocí por primera vez todo esto del estudio de la Biblia, porque de por sí la familia, gracias a Dios, lo que es mi familia fue siempre una familia religiosa, al modo de muchas familias tradicionales religiosas, pero yo podría decir religiosa, y que esto ayudó mucho a que en la familia pues tuviéramos esta base que nos llevó a la iglesia, aunque al principio yo recuerdo que siempre fue cumplir y nos enseñaron a eso, incluso rezar el rosario, una familia diríamos tradicional que por lo menos trata de vivir todo lo que es la religión. Nosotros fuimos 8 hermanos, 5 hombres, 3 mujeres, de los cuales yo fui el tercero. Ya estando ahí en mi parroquia, todavía joven, que 17 años, 16 años, que fue cuando empecé a escuchar esto de la palabra, porque alguna vez llegó el padre Luis Butera, llegó allá a nuestra parroquia y llegó dando estos cursos de Biblia. Por alguna razón yo no pude tomar esos cursos de Biblia, pero mi mamá y 2 de mis hermanos, ellos sí fueron muy asiduos, y de ese trabajo que el padre Luis hizo en esa ocasión con los cursos, quedó una comunidad a través de la cual fue que después yo me acerqué y ya entonces conocí la palabra. Me gustó, diríamos, porque pues bueno, ya cuando le explican a uno la palabra de Dios, lo iluminan con ella, hay cosas que a uno lo van haciendo reflexionar, sobre todo porque a la edad de la adolescencia uno está a la búsqueda siempre Claro. de lo que le sirve y que lo proyecta a uno. Gracias a Dios la palabra me ayudó mucho a orientar incluso ideas, porque en ese tiempo yo sentía que en las escuelas estaba muy ideologizada, y a nosotros nos despertaron, digo así porque hablo en general de la generación donde yo estudié, nos despertaron mucho aquellas ideas de un gobierno injusto, incluso con el riesgo de que se metieran en nuestra cabeza ideas del tipo, por ejemplo, de que hay que tomar las armas, meternos a grupos guerrilleros, como que esas cosas en ese tiempo Sí. estaban. Estoy hablando de los años 70, casi finales de los años 70, había mucho de esa efervescencia. Esas cosas fueron las que en un momento a uno le inquietaban a mirar la realidad. Y eso tal vez fue lo que, por la palabra de Dios, me ayudó a ubicar mejor y evitar que tal vez yo entrara en ese tipo de grupos que Claro. le daban por ese asunto, ¿no? Y así fue como ya empecé, me fui a una misión como laico. Cuando ya me entusiasmé de la misión, fui como laico misionero sin la idea entonces todavía de ser sacerdote. Me había entusiasmado la idea de anunciar la palabra, lo cual yo hacía en mi parroquia. Llegó el momento en el que incluso el mismo padre Luis me animó, pero mi mamá también me animaba a estas cosas, y llegó un punto en el que yo entendí que había que dar el paso. Claro. Entonces ya fue cuando me lancé a la misión, y de ahí empezó todo el camino, un año de misionero laico, que fue lo que empecé al lado del padre Butera, y después de ahí empezó la experiencia ya de la inquietud sacerdotal, y fue como empecé el camino al seminario,
y bueno, ya cuando me ordené sacerdote, estamos hablando de 1988, a partir de aquí pues fue trabajar para los misioneros servidores de la palabra como sacerdote. Ese ha sido mi trabajo hasta hoy en la comunidad de los misioneros. Y en ese instante, pues usted siente un llamado cuando va a ser misionero, pero el llamado que recibe cuando le invitan a ser sacerdote es diferente. Yo supongo que sintió usted. ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué instante usted dijo, sí, yo no debo ser solamente misionero y voy más allá? Tal vez la experiencia que yo tengo, y es lo que yo he visto en el camino también de otros hermanos, que me ha tocado ir inquietando en la misión, ha sido que la vocación es un proceso. Se desata por algo que es como una chispa, como cuando el carro enciende, ¿verdad? La chispa del carro y empieza todo el movimiento. Para mí esa chispa fue, desde luego, haber escuchado primero la Biblia, meditada de tal manera que empezaba a explicar muchas cosas de mi vida. Por una razón llegaron a mis manos textos entre los cuales del mismo padre Butera hablando sobre los profetas. Y el lenguaje de los profetas en la Biblia fue el que más me impactó. Y la lectura del libro del Éxodo, sobre todo cuando nos dieron una clase sobre el libro del Éxodo, como ahí viene como personaje central Moisés, bueno, pues eso más a mí me llamó la atención, pues, ¿no? Porque yo me llamo Moisés y bueno, siempre uno a veces busca identificaciones, claro, ¿no? Entonces ya de ahí fue que empezó todo a inquietar. Entonces, pero de momento yo siempre sentí ganas de hacer algo por la gente. Así fue como nació todo esto. Entonces yo vi que la palabra realmente hacía mucho en las personas. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de trabajar en lugares de estos donde hay casas de cartón, lugares así muy pobres, y la gente con entusiasmo nos recibía para escuchar la palabra, aparte de que después les llevábamos alguna ayuda, cobijas, cositas así que a veces les hacían falta, y todo esto fue un primer impulso. Ya después la cosa fue, como decirlo, un poco mezclada, por eso hablo de procesos, porque durante todo un año nosotros nos entusiasmamos de un apostolado conocido como el Rosario Bíblico entre nosotros. Rezar el rosario con las familias, llevábamos la imagen de la Virgen, y ahí rezábamos el rosario, pero los misterios los meditábamos de la Biblia, unos pequeños comentarios y a rezarlo, ¿no? Entonces nos permitía orar y utilizar la Biblia. Conocimos mucha gente, ahí recorrimos prácticamente la colonia de donde yo soy originario, bueno, donde crecí, y pues muchas personas me decían, oiga, ¿usted es seminarista? ¿O usted va a entrar al seminario? ¿Va a ser sacerdote? Y realmente no tenía yo esa idea. Sí. A veces podía decir hasta que me incomodaba, aunque en algún momento sí llamó mucho mi atención esto. Pero ya fue entonces que por todo este proceso de servicio en la parroquia, en algún momento vino la luz de por qué no la misión. Pues vamos a hacer un servicio de la misión. Y esto fue lo primero que me saltó. Voy a irme a la misión y a hacer un servicio y a ver qué dice Dios. Mi idea era regresar y continuar mis estudios que tenía yo de ingeniería. Iba a empezar la ingeniería. Pero pues ya andando en los trabajos misionales ve uno tantas cosas, le habla a uno Dios de tantas maneras, que fue ahí donde en las misiones empezaron a surgir, a tomar, yo diría, forma aquellos comentarios de la gente. No va a ser sacerdote, no le gustaría ser sacerdote. Y al ir tomando forma, pues vio la primera luz. También he de decir que mucho sirvió el ver la realidad de la gente que siempre buscó el servicio de los sacramentos y uno pues se veía impedido. Claro. Yo quisiera confesarme, no va a haber misa. Estas cosas también al mismo tiempo uno lo cuestionan. A veces uno iba a buscar al sacerdote pues que no podía, que no tenía tiempo. Y uno veía a la gente pues que se quedaba con estas inquietudes. De ahí fue donde empezó a nacer esta idea del por qué no ofrecer un servicio así y vale la pena entregar la vida para esto. Fue entonces que gracias al servicio como misionero laico de tiempo completo, fue ahí donde ya se perfiló la idea y bueno, lo demás fue caminar ya entrando al seminario, pues obviamente y recorriendo el camino se va aclarando pues la vocación, ¿verdad? Es decir, yo podía decir no me equivoqué, claro, pero da uno el primer paso, ¿no? ¿Es difícil ser como joven misionero laico? Actualmente yo pienso que sí, no es tan sencillo, ¿eh? Y en mi tiempo yo podía decir que sí, aunque tal vez a diferencia de aquel tiempo, sin decir que sean mejores que otros, circunstancias de ese tiempo, yo siento que ese ambiente del que hablaba, el lenguaje de las escuelas,
donde sobre todo materias como la filosofía o psicología metían por ese camino de la cuestión de concientizarlo a uno. Eso facilitaba que uno estuviera sensible a cualquier mensaje de ayuda al prójimo. Hoy tal vez sea un poco más complicado porque yo siento que el contexto actual, el joven está más atrapado en las redes sociales, y las redes sociales y el ambiente han generado un individualismo, un idealismo que raya muchas veces en ¿cómo llamarlo? Ahorita no encontré una palabra, pero no sé, individualismo por una parte me daría la clave para decir que, e incluso tal vez la palabra más correcta sería un narcisismo, en el que incluso las redes sociales han despertado en muchos una necesidad de verse, ser aceptado, muchos likes y tanta cosa. Sí, Y entonces claro. vaya, se ha exaltado tanto esos aspectos del yo, que se llega incluso a como alimentar el narcisismo. Y cuando uno empieza a hablarles del lenguaje de sacrificar tu vida, entregar tu vida, y hoy uno escucha mucha programación donde más bien tienden a atacar esta idea de que pues, el sacrificio por otros, el sufrir en favor de otros. Entonces, bueno, plantearles muchas de estas cosas a los jóvenes no resulta sencillo. Gracias a Dios, ahí están las vocaciones y el Señor cuando toca el corazón lo despierta. Yo diría que más bien es como trabajar la tierra, pues, ¿verdad? A veces hay terrenos que es cosa de aventar la semilla y crecen solas. Hay terrenos que son pedregosos y hay que levantar la piedra y empezar a sacar agua y da también, a veces entre las piedras se puede cosechar algo. Entonces, vaya, digo, es cuestión simplemente de trabajar. Pero obviamente sí hay situaciones de ambiente que dificultan más hoy para el joven. Pero yo pienso que cuando este joven es atrapado en la fuerza, en la energía que lleva adentro, cuando el Espíritu Santo lo logra aprenderme, entonces es cuando se van para adelante. No hay quien lo pare. No hay quien lo pare, así es. Y padre, cuando usted llega aquí al seminario, bueno, siempre quiso ser sacerdote de los misioneros o diocesano, no llamó usted la atención o siempre fue aquí. Pues tal vez como yo crecí en este fue mi mundo, diríamos, el que incubó mi vocación. Y todo este trabajo misional de dar la palabra, de estar pues siempre predicando y visitando a la gente, al contacto mucho de la gente, tal vez por eso fue que en mí siempre creció sería como este mundo religioso. Y bueno, yo tuve bastantes invitaciones, gracias a Dios, a seminarios diocesanos, pero la verdad yo entendí que era una espiritualidad diversa. Lo conocí por el trato con algún sacerdote, con obispos. Incluso, de hecho, yo tuve una catequista a la que le tengo un recuerdo muy especial, porque ella, una señora grande, era de los grupos de los franciscanos. Ella era terciaria franciscana, ministra le llamaban. Una señora muy buena y ella siempre me animó a ser incluso franciscano también, pero por alguna razón no me llamaba la atención, porque más bien yo ya estaba como envuelto en esta vida de la palabra y el estilo misionero del trabajo. Por eso, y gracias a Dios, mire que el hecho de caminar con alguien como el padre Luis Butera, él siempre fue un orientador de luces en este aspecto y me enseñó también a saber distinguir para elegir, nunca obligándolo a uno, pero sí iluminándolo. Y era obvio que yo pues ahí crecí, pues se forma como un sentimiento de familia, de pertenencia. Entonces, bueno, pues al final dije, no es que esto es lo mío, ¿no? Gracias a Dios, aunque he tenido posibilidades, pero no, yo siempre he pensado ser servidor de la palabra hasta que el Señor me lleve con él. Así sea. Y usted ahorita nos mencionaba esta parte del padre Luis. Sabemos que el padre Luis es, pues, el fundador de los misioneros servidores de la palabra. Claro. Nos decía que el padre Luis usted lo conoce cuando va a dar unos cursos a la parroquia, ¿verdad? ¿Cómo fue su primera impresión cuando lo vio, cuando lo conoce? Es curioso porque cuando él fue a la parroquia, a mí realmente no me llamó así de interés de momento esto. Como decía, fue mi familia, sobre todo mi mamá, dos de mis hermanitos, que ellos sí participaron y yo los veía entusiastas todo el día, pero realmente yo ahí directamente él no lo conocí. Como decía, como quedó una comunidad, yo empecé a relacionarme con esa comunidad y ellos me dieron la palabra. Pero resultó que, por como el plan que el padre Luis siempre ha propuesto es estudiar la Biblia a base de unos cursos bíblicos,
Había uno que él, la comunidad prefirió que lo tomáramos otros más y yo con el padre, que él entonces tenía él había construido un edificio ahí donde está el Monumento a la Revolución. Él construyó un edificio para dedicarlo al trabajo de la evangelización y él daba ahí esos cursos. Okay. Entonces fue ahí donde me llevaron a conocerlo, a tomar ese curso y conocerlo. Bueno, realmente fue un impacto bastante fuerte y sobre todo porque después de terminado el curso, que fue entre sábado y domingo, fue un fin de semana, lo recuerdo. Entonces ya él después, cuando nos despedimos, le dijo a mi mamá, oye, ¿por qué no lo pones a predicar? Le dijo a mi mamá, ponlo a que te ayude, porque para entonces yo solo asistía a los grupos, ¿verdad? Pero fue a partir de ahí que le dijo, tú estás joven, tú puedes, y no, pues, y realmente sí, y a mí me había entusiasmado el modo que nos dio el curso bíblico, con su estilo muy carismático. Él inquieta, pues también, ¿no? Tiene motivos. Entonces, eso fue lo que a mí más me impactó de él, su forma de comunicar la palabra y de tocar a uno y cuestionarlo para imbuirlo en lo que la palabra de Dios le pide a uno. Y fue eso, el impacto de encontrar un hombre que hablaba la palabra y que uno decía, no, Dios me está hablando a través de él. Pues, entonces yo tengo la impresión de él siempre y hasta hoy que Dios nos habla a través de él, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene el padre Luis ahorita en la actualidad? Actualmente él tiene 89 años. 89 años ya. Ya es una persona ya grande, pero gracias a Dios muy lúcido, esa lucidez que necesitan los profetas, sobre todo de nuestro tiempo. Qué maravilla, Sí, qué bendición de Dios. Cuando usted empieza su formación como sacerdote, ¿se forma aquí en Texcoco o hay otro lugar donde ustedes se forman? ¿Cómo es ese proceso? Claro, cuando por alguna razón de Dios quiso así las cosas, a mí me tocó conocer el camino cuando empezó. O sea, al principio nosotros no teníamos propiamente, claro. Hoy tenemos seminario, bueno, pues ya sí. Ustedes están aquí en las instalaciones, pero al principio a mí me tocó más bien salir a la preparación a otro seminario. Yo primero empecé cercanamente a los salesianos, ahí me dieron la oportunidad de estudiar la filosofía, y ya después la teología la estudié en el Seminario de los Remedios de Tlalnepantla. Ahí hice los 4 años de teología, conocí bastantes sacerdotes, de los que fueron mis maestros entonces, de la arquidiócesis, y también algunos compañeros sacerdotes actualmente de ahí, hay un obispo, ahí el obispo Efraín. Sí, don Efraín. Él fuimos compañeros sí. de estudios en el mismo salón, muy buen compañero por cierto, y me tocó estar en ocasiones de su consagración. Entonces ahí fue donde me tocó estudiar, por eso conocí también clero de Tlalnepantla. Entonces fue esa mi formación. Ya después tuve la oportunidad pues, de estudiar una licencia en Biblia. Pues eso fue en la Universidad Pontificia. Okay. Pero el padre Butera siempre estuvo preocupado desde el inicio, si vamos nosotros a dar un servicio, ojalá puedan prepararse los sacerdotes los más que puedan, lo más que puedan. Y pensando en que en el futuro tendríamos seminario, por eso él me propuso desde el principio, estudia una especialidad porque es posible que tú tengas que dar clases en lo que sería nuestro seminario. Padre Luis siempre ha sido un hombre que ve a futuro. Visionario. Y ese es lo típico de los profetas, exactamente, ven a futuro, van planeando, son tipos de proyectos, pues, ¿no? Y ese es muy típico del misionero, ¿no? Y si él algo lo caracteriza, es el espíritu misionero. Nos hablaba de cuando conoce al padre Luis usted. El padre Luis, ¿nos podría usted platicar un poquito de cómo él llega a México? Porque sabemos que él no es mexicano, es italiano, si mal no claro, me equivoco. Sí. Sí. Y él llega aquí con una misión. Sí, claro. Y nos podría platicar un poquito cómo se empieza a formar esta vida, este servicio de los misioneros. La obra de los misioneros. Sí, el padre Butera, él es de origen siciliano, él es de la isla de Sicilia. Él pertenecía a la diócesis de Caltanissetta. Ahí fue cuando niño conoció el seminario y desde pequeño, prácticamente adolescente, él entró al seminario. Y ahí fue donde, llegando casi a la teología, fue que conoció otra congregación, porque pues él finalmente de niño su idea era ser sacerdote. Después, cuando llegaron un grupo de misioneros combonianos, se llaman ellos, llegaron al seminario a dar unas pláticas sobre misiones y a inculcar quienes quisieran y les gustaría hacer una experiencia de misiones en el África, pues con esa intención iban. Entonces esto pues en él fue lo que dio al clavo más de su inquietud misionera.
Entonces él, después de conocer esto, a un cierto punto en el seminario solicitó la entrada con los misioneros combonianos. Su idea pues era ir a África, Sí, sí. porque pues los combonianos principalmente nacieron para el África, en el quien inició todo este movimiento y en quien se inspiraron, Daniel Comboni. Entonces, bueno, su ideal pero no era ir al África. Así que cuando ingresó con ellos, así empezó. Solo que las cosas no se dieron desde el principio, pero porque de lo que recuerdo, él nos ha platicado que tenía que entrar con visa a uno de estos países. Ahorita no recordaría el nombre del país donde fue él turnado, pero le negaron la visa. Me parece que el Sudán, me parece que ir al Sudán. Le negaron la visa, entonces pues al no poder entrar, lo mandaron a España. En España él estuvo por lo menos 3 años, según nos refiere. Ahí él trabajó con las revistas, libros, empezó con la producción en España y eso lo acercó mucho a familiarizarse con el trabajo de la publicación, libros y revistas. Entonces, después vino el caso ya después de un tiempo en España, ya fue que vino a México. Y vino a México con la idea de ir a las misiones aquí en México. Principalmente tengo entendido que él fue destinado a Baja California Sur para poder allá hacer su misión. Solo que al llegar a México algunas cosas como que él llegó, si no recuerdo mal, en 1963, llegó a México. Y ya en México tuvo entonces que esperar antes de ir a Baja California. De ahí lo mandaron un tiempo al seminario que estaba en Zaguayo, Michoacán, seminario menor. Sí. Ahí él trabajó un tiempo. Después de esto le pidieron que hiciera un trabajo de la revista, pues ya que tenían ellos aquí en México algunas publicaciones. Después de trabajar un tiempo en esto, finalmente ya le dieron espacio en Baja California. Ya trabajó en una iglesia, en una parroquia, San Ignacio. Después también estuvo como vicario en la catedral de ahí, en la diócesis ahí en Baja California Sur. Estuvo en cursillos de cristiandad, siempre fue pues un hombre así inquieto, Activo, ¿no? sí. Pero él venía con esa idea de ir a la misión a Baja California Sur. Solo que como se fueron dando estas cosas, él trabajó mucho para la revista Aguiluchos, para la revista Esquila Misional. Todo esto lo familiarizó con estas cosas. Y bueno, hubo algo en la historia de él, ya estando en México, que tuvo la oportunidad de viajar. Primero le dieron una oportunidad de ir más de un mes al África para que él fuera visitando las misiones, y como estaba ya en México trabajando la revista, recoger fotografías y cosas para poder publicarlo en la revista en México. Y fue un poco como una compensación, diríamos, a que como no fue, pues bueno, claro, más de un mes él pudo andar ahí en África, conocer varios países, ver las misiones, entrevistar, recoger materiales, y ya llegando a México todo esto lo sacó en la revista Esquila Misional, le sirvió mucho. Después él tuvo la oportunidad de ir a Oriente. Tal vez aquí es donde se empieza a incubar más fuerte esto que llamamos ya la obra de los servidores de la palabra. Él nos platica que andando en algunos países de Oriente, le llamó la atención la forma en que ¿cómo se llaman? Los budistas van formando a los jovencitos. Entonces que él yendo en la calle, iban con un guía de turistas y vieron grupos que iban todos formados y luego tocaban sus instrumentos. Y entonces el padre le hizo un comentario al guía y le preguntó algo así como que si tenían muchas vocaciones esos monjes ahí. Y el guía le dijo, miren, no son vocaciones para ser monjes. Los papás de la gente pudiente aquí tienen la costumbre de mandar un tiempo con los monjes a sus hijos para que les den una formación para la disciplina. Dice, porque sobre todo la gente de nivel económico tiene miedo que sus hijos vayan a desviarse por el amor al dinero. Entonces un tiempo de vivencia austera con los monjes les puede servir. Entonces esto en él le prendió una chispa, sí, ¿no? Claro. Dice, bueno, en realidad deberíamos pensar, él pensando en México, deberíamos pensar en formar jóvenes para que después vuelvan a la sociedad, pero con los valores que les deje un tiempo de formación cristiana, pues, ¿no? Y así fue como se incubó la idea de que, pues, ¿por qué no promovemos a los laicos a que hagan un año de misiones y después regresen a su casa? No tienen que a fuerzas hacerse ni sacerdotes, ni religiosas, ni más, ¿no? Pero ofrecerles una experiencia de un año que estén al servicio de Dios y de la iglesia, que constaten las necesidades de la gente y se comprometan.
Y así fue como nació la idea de hacer un tiempo misional. Aparte que él ya estaba con el entusiasmo de enseñar la Biblia a la gente, ¿verdad? De dar a conocer la Biblia, pero en él había esta inquietud. Si estas personas tienen que aprender la Biblia, tiene que ser para que la enseñen también. Sí, no, nada más para ellos. Exacto. Sí. Entonces inquietarlos a que también ellos hicieran algo como con un espíritu de misión. Entonces diríamos que esta doble manera de perfilar el trabajo de la evangelización fue lo que al final cuajó en las primeras experiencias de algunos jóvenes que empezamos como candidatos. Para cuando yo empecé ya había otros que habían iniciado. Entonces se iban a las misiones un año y ya cuando me tocó a mí, pues ya empezamos, pero esto apenas iba caminando. Sí, fueron los primeros entonces, por lo que platica. Me tocó de ser de los primeros y hubo otros, pero bueno, ellos terminaron sus experiencias o a veces seguían caminando, pero a medio camino nunca falta que pues se sienten llamados a otra cosa. Pero entonces sí fuimos un grupito, hasta hoy de aquel grupo que caminamos al inicio, cuando el Padre Luis decidió llevar adelante esta experiencia, porque finalmente la congregación a la que él pertenecía le planteó así las cosas. Sí. ¿Quieres quedarte en la congregación? ¿Renuncias a eso? ¿O quieres continuar esa experiencia? Busca un obispo y que te ayude. Que pasa, ajá, sí. Y fue así como entonces él decidió, dice, bueno, si me ponen esa alternativa, yo no quiero dejar mi congregación, pero si es la alternativa, entonces él nos explicó y nos planteó, miren, la cosa está así. Si yo o los dejo y me regreso a la congregación, o la empezamos juntos, pero es un barco en el que nos lanzamos, ustedes y yo. Si quieren, adelante, si no, Dios me iluminará. Y así con su estilo siempre tajantes y claros, bueno, fue que nos motivó, obviamente, nos explicó y pues nos lanzamos con él, pues vamos adelante a ver qué pasa, pues confiemos en Dios. Y entonces por eso fue el camino así. Primero todo esto empezó como una inquietud de un movimiento laical. La idea del padre nunca fue fundar una congregación religiosa, jamás. Su idea era inquietar laicos con ese principio que comentaba hace un momento. Hagamos los que hagan una experiencia de un tiempo, que sientan lo que es servir a Dios sin percibir dinero, sin buscar otra cosa más que hacer el bien y que predicando la palabra. Y después, bueno, que regresen a su casa. Y han sido bastantes jóvenes que han pasado por aquí. Pero bueno, ya vinimos los que en algún momento ante la inquietud del ministerio, en mi caso, algunas hermanas mujeres, porque era mixto, éramos hombres y mujeres. O sea, algunas de las hermanas decían, bueno, pero pues si yo me quiero quedar en esto, pues yo, ¿qué voy a hacer? Yo no soy religiosa. Pues vamos, caminando, ¿verdad? Ya fue sobre la marcha que por diversos motivos se vino la luz de decidámonos a tomar esto como camino de vida religiosa, pero para servir a los laicos, para despertar a los laicos. De manera que, pues bueno, diríamos que el carisma original, lo que movió al Padre, hemos tratado de conservarlo. Motivemos a los laicos, formemos a los laicos para que sean la riqueza de la Iglesia en la sociedad. Y ya los que entren entre nosotros saben que el carisma está orientado a fomentar vocación de laicos, a tiempo completo, a tiempo limitado, y tratar de que esos laicos den un servicio fuerte en las iglesias, pues, ¿no? Es decir, nosotros buscamos hacer las iglesias vivas, de gente comprometida, pues, ¿no? Que enseña la palabra, vive en sus ministerios y da su servicio. Entonces diríamos que ese fue el caminar, y lo que desató, una de las cosas que influyó mucho en esto, fue eso que le platicaba de lo que vio en Oriente, y dice, bueno, ¿por qué no formar jóvenes para después devolverlos a la sociedad, pero ya con valores, y que todo lo que vivieron y aprendieron lo apliquen en la iglesia donde están? Dios se manifiesta de distintas formas y da los medios para que Él trace el camino que debe de seguirse, ¿no? Y me imagino este instante donde Él tiene que tomar esa decisión, y también es de valientes, ¿no? Porque es cierto, es que se deja todo cuando se decide servir a Dios, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Y entonces lo viven así. Y antes de continuar, hay unos comentarios que le quieren hacer. Claro, como no, adelante. Ángel Núñez, Dios le bendiga siempre, Padre Moisés. Nan Olac, qué bello este vínculo de familia y de pertenencia. Julieta Hernández, por ser parte de esta familia es lo que me ha ayudado a salir adelante. No pude conseguir mi meta por inseguridad, pero las enseñanzas ahí son las que me han ayudado siempre. Bendiciones para todos los de esta familia. Muchas gracias, qué bueno.
Pues sí, sí nos están viendo, padre. Qué bueno, por lo menos ya tenemos 3. Exactamente. Qué bueno. Ya hay más. Y efectivamente le decía esta parte de vivir el sí y de arriesgarse como valientes a vivirlo. ¿Cuánto tiempo pasa en que se empiece a dar frutos con este sueño que Dios les da en su corazón a ustedes? Pues sí pasó un poco de tiempo porque estos caminos son lentos, pues, ¿verdad? Aunque algunos, para la experiencia que tienen de congregaciones religiosas, más bien han visto que esto fue demasiado rápido. Puede ser que visto en el contexto de otras, cómo se formaron otras congregaciones, tal vez ciertamente lo nuestro caminó bastante rápido. Lo que es seguro es que esto se debe al impulso misionero del Padre. De manera que, pues al principio nosotros fuimos un grupito con él que nos decidimos a caminar. Fuimos un grupo de unos 6, 7 hermanos aproximadamente, hombres y mujeres. Y empezaron misiones, mandó algunas primeras misiones a mí me dijo, bueno, pues vete al seminario, ¿quieres formarte? Pues al seminario. A las hermanas, algunas las mandaron a las misiones, y lo curioso era que ellas en el trabajo, pues por el mismo hecho de trabajar, inquietaban a otros muchachos. Entonces el padre implementó la idea de cada 3 meses estarlos llamando durante el año para una semana de retiro espiritual, para no dejarlos así. Uh-huh. Cada 3 meses vénganse, hacemos un retiro de una semana y revisar cómo van sus trabajos, en fin, ¿no? Y entonces resultó que la primera vez que los convoca, el equipo primero que llega de hermanas llega con otros más que quieren también hacer la misión. Bueno, pues está bien, entonces ahora que se vayan, y de ahí se armaron 2, 3 equipitos, pues váyanse unos aquí, otros ahí. A los 2, 3 meses estos llegan también uno con 2, uno con 1, y así fue como fue creciendo el número. Nosotros no hicimos campañas vocacionales, todo fue el trabajo evangelizador. Los jóvenes veían el trabajo y se les invitaba, vénganse, vamos a visitar familias, los muchachos iban. Entonces era como un trabajo como de contagio, iban a los grupos de la Biblia, les animaban, se les invitaba. Y por la actividad, entonces muchos de ellos se les despertaba la inquietud. ¿Yo puedo hacer eso? Claro, si quieres. Nosotros estamos un año nada más y podemos regresar a nuestra casa. Pues entonces yo voy. La ventaja fue que en algunos casos, algunos experimentamos que el primer año pues realmente hicimos poco, como que no era suficiente y tendía a renovarse un segundo año. Así que esto propiciaba que hubiera también más gente trabajando. Entonces esto fue lo que nos ayudó a experimentar un inicio, un crecimiento, aunque un poco lento, pero sostenido, pues, ¿no? Ya después, con el tiempo, conforme los números, gracias a Dios, fueron siendo más consistentes, vinieron unas actividades que puede ser, no sé si ustedes lo llegarían a escuchar en algún momento, pero puede ser que ahí lo encontraran por manualitos, e incluso en las páginas que tenemos habrá ahí videos de los acontecimientos que tuvimos de encuentros juveniles. Así es. Entonces él en un primer momento se lanzó, una primera iniciativa fue, vamos a juntar 10,000 jóvenes, celebrar la Pascua con 10,000 jóvenes, lo cual a nosotros nos pareció una locura. Pero él decía, pues ¿cómo no lo podemos lograr? Pues vamos a movernos y vamos, pues bueno, a ver, y bendito sea Dios, incluso rebasó las expectativas. Esa primera actividad la hicimos ya en uno de los centros que para entonces ya estaba formándose allá por este rumbo aquí, San Vicente Chicoloapan se llama el municipio. Entonces se hizo un primer encuentro de 10,000 jóvenes. Y bueno, fue todo un acontecimiento y ya de ahí empezaron a venir pues iniciativas que se fueron modificando en base a la experiencia. Después de 10,000 vinieron encuentros de distintos grupos para hacer 20,000 jóvenes en diferentes momentos, reunir un total de 20,000. De ahí, pues bueno, ya vimos que los jóvenes pues respondían a la convocatoria, se empezaron a hacer de 25,000, de 30,000, y como la explanada que tenemos ahí en ese centro es bastante amplia, llegó a albergar entre 25 y 30,000 jóvenes y a celebrar la noche pascual. Pues era un impacto y obviamente esto inquietó a muchos jóvenes. Así que diríamos que ahí se empezó a experimentar pues un crecimiento mucho más potenciado. Ya luego vino el que pasamos a la Plaza México, 50,000 jóvenes, y luego ya vino lo de los 100,000 jóvenes, que fue con lo que, y bueno, quiso hacerse por motivo de los 2000 años, el año 2000, celebrar el año 2000, el 2000 cumpleaños de Cristo, entonces con 100,000 jóvenes, y bueno, así lo hicimos durante 6 años, me parece, 6 años que lo hicimos, y obviamente, repito, eso favoreció mucho la respuesta de bastantes jóvenes.
la publicación de una revista que ahora por motivos de la situación esta de la pandemia la tuvimos que interrumpir, pero esa revistita también nos ayudó mucho, porque ahí luego se invitaba a las promociones, quien quiera ser misionero un año, en fin. Entonces, diríamos que estos fueron los medios. Estamos hablando de alrededor de unos 10, 15 años para empezar a experimentar un crecimiento más fuerte de la comunidad. Sin duda, le voy a platicar, me tocó a mí ser de esos jóvenes que estuve en el primero y estuve en el último en el Estadio Azteca de los 100,000 jóvenes. Todavía tengo mi boleto. El año 2000. Sí. El 2005, debo decir. Así es. Bueno, todavía tengo mi boleto y me hacen burla que casi lo enmarco. Pero, bueno. Pero la verdad es que yo compartía con ustedes estas experiencias y la verdad es, y sí contagia, ¿no? A mí me tocaba, pues en su momento, a lo mejor que me llevara a alguien, que me invitaran otros servidores de la palabra. Y después, en su momento, a mí me tocó invitar a otros jóvenes a llevarlos también a los encuentros. Y efectivamente, algo que a usted mencionaba ahorita, eso, que salían y regresaban, ¿no? Yo creo que eso nos sucedía a todos los que teníamos la oportunidad de vivir esta experiencia. Claro. De salir y regresar con alguien más e invitarlo a decir tienes que venir, ¿no? Y los esperábamos cada año para asistir. Para asistir. ¿No? Para asistir. Y es que ha sido siempre, diríamos, la clave de lo que es este trabajo misional. Nuestra idea es despertar inquietudes, pues, ¿no? Y contagiar el espíritu misionero. Y ahí es de donde vienen las respuestas. Claro. Gabriela Vivar, hemos compartido una misión y vocación. Saludos de la familia Vivar. Mauricio Alarcón, saludos Padre Moisés. Sonia Ocampo, saludos desde San Diego, California. Gracias por su generosidad. Dios lo bendiga en su misión. Saludos desde Toluca, familia Martínez. Bendiciones, Padre Moisés. Sofía Perales, saludos al Padre Moisés. Yo tomé los cursos en el año de 1986 y me enamoré totalmente del Señor. Gracias a ustedes y a Dios. Chantal Espinosa, bendiciones. Gracias a Dios que nuestros sacerdotes están al pendiente de nuestros jóvenes. Pipe Martínez, desde Colombia, mi admiración para esta comunidad inspirada por Dios. Antonia Ledesma, querido Padre Moisés Vivar, cuántos recuerdos tengo de usted. El más bello haber recibido los cursos bíblicos de los servidores de la palabra y después recibir el sacramento del matrimonio por usted en la parroquia de San José Huilango y después con nuestros hijos participar de los retiros masivos de jóvenes y luego de matrimonios. Cuántos recuerdos. Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo. Esperanza Venegas, saludos. Soy vecina de San Lucas Tepetlacalco. Pertenezco a la parroquia de San Lucas Evangelista. Me da mucho gusto escucharlo. Teresa Lara, felices momentos que vivimos con ustedes. Mauricio Alarcón, Padre Luis Butera y Padre Moisés, mis formadores en mi experiencia de misión. Excelente persona y grandes profetas. Liz Hernández, yo fui a todos los retiros y tengo los boletos y las hojas de los cantos. Julieta Hernández, Misiones de Tampico de San Luis Potosí. Siempre pido a Dios por todos que difunden la palabra. Pido a Dios que les dé la fuerza, sabiduría e inteligencia para no caer y levantarse siempre. Ricardo Cordero, mi experiencia fue bella y todo empezó con la revista Inquietud. Nuevo ánimo, Dios los bendiga. Muchas gracias, qué buenos detalles. Sí, porque es a fin de cuentas las semillas que ustedes han dejado en todos aquellos que hemos pasado a través de ustedes, ¿no? En estos procesos. En todos estos años, Padre, ¿en qué momento, ahorita usted nos decía que es el director superior, ¿sí? De los servidores, sí, porque entendemos que el Padre Luis por su enfermedad, pues sí está con nosotros, pero también pues necesita ciertos espacios. Claro, sí. Cuando a usted le dicen, usted va a ser el superior, Padre Moisés, ¿cómo fue ese instante? Pues sí fue una cosa que lo hace uno temblar, pues, ¿no? Sí. Sobre todo, pues ya desde cuando uno, incluso antes, cuando uno empieza a percibir que algo de esto puede venir. Porque de hecho tenía que llegar el momento, y eso el Padre Luis también nos lo fue diciendo, tenía que llegar el momento porque ya una vez que nuestra comunidad fue aprobada como congregación religiosa, pues tienen que celebrarse por regla, por constitución, tienen que celebrarse los que llamamos capítulos generales. En los capítulos generales normalmente se hacen los cambios
o en un caso reelección del superior. Y entonces el padre Luis, él siempre pues ha sido nuestro director y inspiración, y obviamente después él al inicio pues fue el superior también de todos, incluso ha sido siempre en alguna medida también director y guía de las hermanas, porque entonces el grupo que había nacido mixto tuvo que separarse porque lo pidió la Santa Sede. Sí. Entonces ni hablar, pues empezaron como laicos, como un grupo unido, aunque cuando trabajamos con los laicos siguen siendo mixtos, ¿verdad? Pero el trabajo ya de religiosos, ahí sí pidieron la separación. Pero con todo y eso, pues él ha seguido siendo hasta hoy todavía pues una luz y una guía para las hermanas que compartimos el mismo carisma, la misma actividad. Entonces en esos capítulos generales, él por lo menos 2 veces fue reelegido, fue superior general, y entonces ya cuando terminó, entonces alguien más tenía que serlo. Obviamente pues ahí empiezan a sonar nombres y es cuando uno empieza a experimentar un poco de preocupación, ¿verdad? Porque no es poca cosa. Creo que entendemos que no es cuestión de títulos, sino de responsabilidades. Y bueno, la realidad es que para mí sí ha sido diríamos, un peso, una cruz en el más cristiano sentido de la palabra, porque es responsabilidad, porque se trata de estar cargando sobre las espaldas todo lo que es la realidad de nuestro instituto, velar por su patrimonio, por su bien y por su misión, y obviamente esto implica que esté uno pues, lo más comprometido. Si a mí me hubieran preguntado, ¿quieres? Yo se los dije a los hermanos y yo hasta hoy lo puedo decir. Si me dicen, ¿quieres? Pues yo dije, de querer no quiero. Pero si es Dios que me lo pide y me lo pide a través de ustedes, pues adelante. Entonces cuando me dijeron, bueno, pues tú vas a ser el superior general por la elección, dije, bueno, pues si ustedes son los que piensan que puedo, nada más ayúdenme, porque gracias a Dios yo siempre he tenido claro esto. Yo no voy a trabajar solo, yo en caso soy responsable, vamos al frente, pero vamos a trabajar todos juntos. Y gracias a Dios, hasta eso que yo he encontrado mucho eco en mis hermanos y en los trabajos que hacemos, nunca han faltado el espíritu cooperativo. Pero obviamente sí se siente, pues... la presión, sí, claro. Claro, hasta hoy todavía. Pero bueno, Dios va ayudando para sobrellevar todo esto. ¿Cuánto tiempo lleva siendo el superior? Actualmente 7 años, 7 años, porque es por 6 años, solo que por el favor de Dios me reeligieron para una segunda dirigencia. Ya después esta es la única y después tendrá que venir otro. Y bueno, pues si así es, lo quiere Dios, andamos en eso. Son 7 años hasta actualmente los que llevo dirigiendo pues el instituto. ¿En qué momento, usted nos platicaba hace un instante que el comienzo, el sueño era formar a los laicos? Y después se hacían esta parte de los retiros que usted nos menciona, pero ¿en qué momento surge ya como la casa de formación, tanto para las hermanas misioneras como para ustedes? Y porque aparte también se siguen formando los laicos, o sea, ese sueño, esa esencia no se abandonó. Claro. ¿En qué momento pasa eso? Podríamos decir que cuando a mí me tocó salir a la misión, no tuve la oportunidad de una formación previa. Pero prácticamente para mí la formación previa fue la experiencia parroquial que hice, y afortunadamente, como di, los cursos bíblicos que él enseñaba, rezábamos el rosario, algunas actividades que aprendimos entonces, pues eso me sirvió como de preparación, así que gracias a Dios yo no iba tan a ciegas, diríamos, claro. Pero propiamente no había una formación todavía. Esto vino con el tiempo después. Entonces estamos hablando que al cabo de unos 2 años de haber iniciado, se vio la necesidad de dar una formación interna en una casa. En este caso la primera casita que tuvimos fue Campo Misión, allá en Cuautitlán Izcalli. Ahí hicimos una primera casa de formación. Primero se vio la necesidad de que fueran 3 meses. Después de 3 meses se pasó a 6 meses. Entonces quiere decir que estamos hablando más o menos de los años 83, 84, que ya fuimos implementando 6 meses primero 3 meses, luego 6 meses de preparación y luego el año de la misión. Desde entonces, esa fue la primera casa, la de Campo Misión, y luego ya han venido otras, la de San Vicente Chicoloapan, tenemos otras más, Morelia, Michoacán, tenemos en Monterrey, Nuevo León, tenemos en Chiapas, en la frontera, tenemos en Mérida, en fin, se han abierto algunos, y fuera de la República, en otros países también, gracias a Dios, tenemos casas de formación de laicos. Qué bendición es esa. Es que iba a haber otro comentario, por eso interrumpo. Adelante, no sé.
José Cabrera, hola Padre Moisés, gracias por todo su trabajo y por esta misión que realiza. Hola Liz. Consuelo Aguilera, yo le doy gracias a Dios de tener la fortuna de vivir cerca del seminario y muy frecuentemente escucho la homilía del Padre Moisés. Para mí es una bendición, por ejemplo, el día de hoy escuchar la predicación de la palabra en la misa de 7 de la mañana. Dios lo siga iluminando en su ministerio sacerdotal. Gamaliel Aldama, hola Padre Moy, soy Pedro, envíeme saludos. Recuérdeme que yo no lo olvido. Usted después del Padre Vitera será un santo, si no es que antes. Será un santo si no es que... Es usted un modelo de entrega, una copa del Fiat de María nuestra Madre. Envíeme saludos de quienes mandaron ahí, de la diócesis de Cuautitlán. Me recuerda saludos, Santo Padre. Angie Vázquez, gracias a Dios y a ustedes, Padre Moisés, yo asistí a los cursos bíblicos en Campo Misión. Y gracias a sus consejos y a Dios sigo viva. Napa Cert, saludos Padre Moisés de Napa, California. Hasi Rangel, bendiciones Padre Moisés. Liz, un gran saludo. Pues muchas gracias y un saludo para Pedro, era el que despedía el saludo. Así que por favor lo saludara. Claro, mucho gusto, los saludamos, que Dios los bendiga. Yo conozco la casa de Campo Misión, bueno, pues me tocó estar ahí en algunos cursos y bueno, efectivamente yo creo que algo que, y lo van a compartir varios de los que han tenido la oportunidad de conocerlos y estar pues compartiendo estos momentos, es la cercanía que se tiene a la palabra y el enorme sentido de oración en cuestión de vida. Yo creo que es algo que caracteriza a los misioneros servidores de la palabra. Claro, el padre Luis Butera siempre nos dijo que el misionero necesitaba dos piernas, que eran la oración y la palabra de Dios, el apostolado. Entonces, bueno, pues eso hemos tratado de implementarlo. Aunque pues siempre pero en eso, gracias a Dios, el padre Luis ha tenido siempre ideas muy claras, porque siempre la vida misionera en su actividad corre el peligro de volvernos, nosotros le decimos activistas, pues, ¿verdad? Y entonces descuidar la oración, y a veces, pues si uno a quererlo o no, siempre vive en las tensiones que genera el trabajo y puede en un momento dado por la tensión desgastarse mucho. Mientras que la oración viene a ayudar para reforzar, serenar mucho los ánimos y dejar que la gracia también trabaje. Y si esa es una cosa, tanto es esto de verdad que el Padre nos ha insistido, que por alguna razón fue perfilándose en nuestro camino una experiencia que le llamamos ahora de la oración, casas de oración. Uh-huh. De oración, silencio y paz. Las hermanas religiosas, ellas ya tienen varias y son casas dedicadas para el silencio y la oración y la meditación de la palabra. Hay quienes requieren hacer un retiro de silencio, de recogimiento, pueden asistir a estas casas. Las hermanas les van ayudando con alguna serie de retiros, guiándolos con la palabra, pero fomentando mucho el silencio. Los hombres, los padres, tenemos una en Hidalgo, cerca de Tulancingo, Hidalgo. Ahí tenemos una casa de oración donde están actualmente 3 sacerdotes que asisten a las personas que llegan. Esta casa pues, está todavía en construcción, pero hay ya un espacio para que la gente pueda ir. Y como es un lugar también silencioso, un poco boscoso, bueno, pues eso también favorece mucho el recogimiento y el silencio. Y está pensada para los misioneros religiosos y laicos, de modo que ahí tengan una oportunidad como de revitalizarse después de la actividad que realizan. Pues, entonces sí, definitivamente para nosotros el apostolado de la palabra y la oración son fundamentales, como 2 piernas que se necesitan para caminar. Sí, es algo que yo descubría. Uh-huh. Y mire, sin que me lo dijeran, nos quedaba claro ese aspecto. Qué bueno. El ser misionero, porque yo, obviamente, usted es sacerdote, ¿el ser misionero puede decir que es difícil? Sí tiene su aspecto difícil, porque primero está la realidad nuestra muy limitada como humanos y la misión demanda mucho. Entonces puede llegar un momento en que desde el punto de vista físico por ser demandante es desgastante. Entonces si uno también no tiene moderación, no tiene un poco de equilibrio, sí puede correr el riesgo de, como decía hace un rato, un activista que termina agotándose y cansándose. Entonces por un lado, pues muchas veces exige mucho y pide mucho. Por el otro, también es difícil porque finalmente humanos siempre hay muchos riesgos y cantidad de tentaciones, pues, ¿no? Naturales del ser humano. Claro. Entonces, hombres y mujeres, pues obviamente pues, no tenemos atole en las venas, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también implica que es una lucha contra un mundo difícil, que tienta, que quiere envolver.
aunque también se vuelve de dificultad, persigue, ataca, no nos comprende, nos critica. Entonces se encuentra uno mucho de estas cosas, entonces ciertamente pues no es tan sencillo. Finalmente todo humano siempre tiene su parte limitada y necesitará mucho de la gracia de Dios, pero si lo vemos desde ese punto de vista, sí es difícil, no es sencillo, pero eso es precisamente lo que nos hace experimentar la fuerza de Dios y su gracia. Diría San Pablo, somos como vasijas de barro que llevamos dentro un tesoro incalculable, ¿verdad? Entonces Dios basta para todo, nos da la gracia, incluso hasta físicamente para soportar algunas cosas. Así es. Ay, padre. Es que tiene muchos comentarios. Adelante, no. Nicho Muñoz, Dios le siga llenando de bendiciones y de abundantes frutos en su maravillosa comunidad y gran familia misioneros servidores de la palabra. Adela Dorantes, saludos Padre Moy, somos del equipo de matrimonios. Lupita Montoya, gracias al Padre Luis Butera y a su comunidad de los servidores de palabra. Muchos jóvenes en mi época conocimos a Dios. Hacíamos el apostolado de la revista Inquietud Nueva en varias parroquias vecinas de la nuestra. Gracias a los hermanos Padre Jesús Israel Ángeles, que en paz descanse, el Padre Alfredo Gómez y el hermano Gonzalo González, que en ese tiempo impartía los cursos bíblicos y hacíamos revolución con los jóvenes. Incluso llevamos hasta 8 autobuses al de Pascuas, de 50 a 100,000 jóvenes, junto con la parroquia de Acámbaro, Guanajuato. Bendito Dios y le siga bendiciendo siempre. Saludos desde la parroquia de Chupícuaro, Guanajuato. Ricardo Cordero, Padre mío, quisiera un consejo y ánimo. Soy de Campeche, de un municipio que se llama Ciudad del Carmen. Y la verdad, en mi parroquia fundé Jumis, pero la verdad sí me siento a veces triste porque soy el único que conoce el carisma y me cuesta algo de trabajo estar solo con el carisma. Gracias por su consejo y Dios le guarde. Adriana Gallegos, saludos Padre Moisés desde el Instituto de Teología para Laicos Campus Tarimoro. Los considero apóstoles de nuestro tiempo. Gracias a Dios por su vocación. Oro a Dios para que sea santo. Susi López, saludos Padre Moisés Vivar. Oh, pues muchas gracias. Alguien por ahí pidió un consejo. Que era sobre... Que era uno que fundó un grupo, decía que de Jumis, ¿verdad? Porque ya se hizo la pregunta y hay oportunidad, por lo menos. Fundé Jumis, pero la verdad sí me siento a veces triste, porque soy el único que conoce el carisma y me cuesta algo de trabajo estar solo con el carisma. Sí, yo entiendo que no es tan sencillo. Nosotros quisiéramos tener mucho más contacto con ese tipo de grupos. Yo lo que le recomendaría, obviamente, primero que no se desanime. Después, ahora que hay la facilidad de los medios, las redes sociales, nosotros tenemos un padre precisamente de este seminario que se llama Edgar Ismael, que es el asesor, diríamos, de este movimiento de los jóvenes. En todo caso, pues sería de que se tratara de comunicar con él a este seminario y bueno, pues ya de esta forma pues él pudiera tener asesoramiento de este padre Edgar Ismael y allá claro que está un poco distante. En Cancún nosotros tenemos ahorita un grupo de sacerdotes trabajando que podrían también acompañarlo alguna vez con un retiro, ir a visitar su grupo, darles algunas pláticas. A lo mejor allá en la parroquia se llama la Santa Cruz en Cancún, está el padre Abraham Ávila, que él podría en un dado caso a lo mejor orientarlo, si ahí se mueve más cerca, yo diría hacia Cancún, pues, ¿verdad? Para que lo oriente sobre estas cosas, ¿verdad? Pero principalmente el padre Edgar Ismael, ojalá después pueda conseguir el modo de conectarse al seminario. En la revista están los teléfonos de aquí del seminario, le ponen ahí de Chapingo, y ahí pueden conectarse con el padre Edgar Ismael para cualquier orientación. Entonces ya está el consejo. Así es. Nos decía hace rato que no es fácil, pero que Dios da la fortaleza para poder ser misionero. Claro. Ahora nuestra vida ha cambiado. Tenemos ya 2 años, podríamos decirlo, 2 años y medio, que todo nos cambió. Y seguramente ustedes como misioneros también les tocó ese cambio enorme. Yo he visto en sus páginas algunas pérdidas que también han tenido. Y comparten el dolor de la pérdida, como en muchas familias se ha dado. Pero ¿cómo seguir siendo misioneros en la actualidad? Claro, bueno, lo que hemos ido entendiendo, como yo creo que muchos lo captaron y entendí que incluso ustedes aprovecharon de la situación de la pandemia para decir, bueno, pues vamos a llevarle algo a las familias. Así es. Existen las redes sociales y todos estos medios de comunicación
ya nosotros a través de la revista pensábamos en eso. Incluso pues en algún momento se hicieron películas, se grababan algunos audios en cassette o discos. Siempre se buscó estos medios, pero todo esto dio un giro y una explosión a estos medios de comunicación. Que bueno, ahora nosotros ciertamente nos vimos muy limitados porque nuestro trabajo ha sido siempre el contacto de la gente. Grupos grandes, salir a la calle, visitar casas, pero ante la situación que nos decía no salir, no contacto con la gente, pues obviamente sí nos paró. Claro. Pero bueno, gracias a Dios, la inquietud misionera siempre traerá la inventiva, la iniciativa. Y bueno, ahorita nosotros incluso estamos trabajando un nuevo grupo que le llamamos Comunidad de los Medios. Es un grupo de religiosos que van a estar abocados, incluso se están terminando unas instalaciones para que a través de los medios posibles ahí se pueda producir materiales, darse cursos y tanta cosa que se puede hacer a través de estos medios. Entonces queremos trabajar y explotar mucho esa beta también misionera. Es como otro aerópago, le llamaron en algún momento en Roma. Entonces tenemos que entrar al trabajo de los medios y entendemos que ahora a nosotros nos toca meternos por ahí y ver qué podemos encontrar. Y obviamente ya en el campo de la misión pues se le han buscado formas, ¿no? En los diversos lugares de misiones, cursos a través de los medios, de las redes, donde ya se ha podido, se siguen realizando las actividades de otro tiempo, aunque sean retiros de 3-4 horas, media jornada, un día o 2 días, pero van y vienen, no se quedan en la casa a habitar para no estar y con número limitado. Pero la idea sería no detenerse, pues, e ir buscando siempre que la palabra pues llegue hasta donde sea posible. Cursos también incluso de teología que se están dando a través también de medios como el Zoom y este tipo de redes que hay, ¿no? Entonces, hasta ahorita pues hemos tratado de no parar y gracias a Dios la iniciativa misionera siempre da. El Espíritu Santo siempre ilumina. No es sencillo, tenemos que ir entendiendo el modo ahora hacia dónde se van a mover las costumbres de la sociedad, diríamos, ¿no? Tenemos que estar al pendiente, pues. Y esa es parte de la misión, estar como observando el panorama, el horizonte, para saber qué necesidades hay, por dónde se abren caminos, y por ahí tenemos que darle. Hay que ser, en la Biblia se presenta al profeta Ezequiel como en una atalaya, le llaman, ¿no? Tú eres como el centinela que desde la atalaya visualizas, avisas, hablas. Entonces nosotros tenemos que estar tanto para predicar como para ver el horizonte y por aquí hay que atacar y hay que entrar. Entonces esa es nuestra postura ahorita. Desafío, así es como definiríamos el momento de la misión, un gran desafío, pues, ¿no? Como en este desafío que usted menciona ahorita, ¿cómo invitar a los jóvenes a seguir encarando, yo diría, estos desafíos que se les presentan? Dentro de la misma charla mencionaba las redes sociales, pero que también han creado esta parte narcisista, que lo han separado, acercado, ¿no? Porque en apariencia estamos cerca, en realidad estamos muy lejos. Claro. Pero ¿cómo invitar a los jóvenes? Porque dentro de todo este proceso, y ahorita que en los comentarios que van diciendo, pues muchos jóvenes hemos vivido o hemos estado viviendo a la cercanía de ustedes que nos recordaban o que nos invitaban y que pues siempre ha habido distintas distracciones, pero como que siempre había esa ubícate, ¿no? Claro, sí, claro. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo? Pues sí, lo que yo invitaría a los jóvenes primero a que aceptaran, ¿cómo decirlo? Nosotros siempre para ver la realidad pues necesitamos un punto de vista, una perspectiva muy nuestra. Normalmente nuestra perspectiva o nos la da la escuela como nos la puede dar, la asumimos en casa o por nuestra cuenta nos la formamos. Entonces de ahí que es por eso que algunos miran la realidad desde su muy particular punto de vista. Y hay algunos que ya desde jóvenes son tipos que se bloquean a recibir cualquier ayuda de fuera, porque ya tienen su modo de ver la cosa y no aceptan correcciones, iluminaciones. Por eso lo primero que yo les invitaría, sobre todo al joven cristiano, al creyente especialmente, que vaya mucho a la palabra, al evangelio, porque es ahí donde nosotros podemos mirar las cosas al modo de Dios. Llega un punto en el que nosotros necesitamos situarnos en el corazón de Cristo y mirar desde ahí la realidad ante la que estamos. Y yo pienso definitivamente que a los ojos de Dios, desde el corazón de Cristo, la realidad se ve de otra manera que cuando se ve desde los propios ojos, porque hay personas que jóvenes, sobre todo ya desde muy jóvenes,
que por alguna razón han crecido en un ambiente tan hostil que se vuelven inseguros, desesperados, con facilidad caen en ansiedad y se les desata mucho la angustia. Y esto ya condiciona mucho lo que ven hacia afuera, con pesimismo, con coraje, con rencor. Y entonces todo lo que proyectan finalmente es esto. Claro. Yo no quisiera recurrir a esto, pero yo tomo el modelo de un grupo, porque no todas son así, pero los grupos de feministas que tenemos ahora destruyendo todo lo que encuentran. Sí. Eso no explica más que un corazón cargado de violencia. Esas energías que ellas emplean para explotar, destruir, si esas energías las emplearan para construir, para tender lazos, qué diferente sería. Entonces, mucho tiene que ver la perspectiva de la vida. Entonces, yo lo que les invitaría es eso, a que se acerquen a la palabra, que es el corazón de Dios, y desde ahí mirarán la cosa de otro modo. Porque uno ve los problemas, pero desde el corazón de Jesús lo puede uno ver con una mirada serena y decir, bueno, no está fácil, pero primero Dios y con Él vamos a entrarle. Esto me causa un poco de preocupación, no sé si salga, pero bueno, primero Dios y vamos a lucharle y le buscamos de una forma. No nos desanimamos, no entramos en ansiedad, no entramos en angustia, aunque alguna cosa nos preocupa, tendemos a serenarnos gracias a la ayuda de Jesús. Es decir, ojalá nos atreviéramos, y eso invitaría a los jóvenes a meterse al corazón de Jesús para que desde ahí ese sea su modo de mirar la vida. Yo estoy seguro que la van a ver de otra forma, incluso ese va a ser el motivo que les aclarará la vocación a gran cantidad de jóvenes. Es donde podrán decir, ahora descubro mi vocación. Y cierro esta idea solamente diciendo, el joven de hoy mucho le interesa la realización personal, me quiero realizar. Tiene que aprender el joven cristiano que si no realiza la voluntad de Dios nunca se va a realizar. Porque si yo vine al mundo, vine con un proyecto divino. Dios me trajo al mundo con un proyecto. Tengo que descubrir ese proyecto. Ahí está mi realización. Entonces es conocer ese proyecto divino, realizar ese proyecto, que es el que finalmente va a realizar mi vida. Yo por lo menos les puedo compartir que hasta hoy, después de tantos años, como misionero y sacerdote, puedo decir que yo mi vida la siento realizada. Que haya muchos errores y equivocaciones, pues eso no es humano, ¿verdad? Claro, no se quita. Pero finalmente, en la vida como sacerdote, yo puedo decir, no, ni Dios se equivocó, mucho menos Él, ni yo me equivoqué. Gracias a Dios, creo que puedo decir como sacerdote, me siento realizado, gracias a Dios. Entonces, pero ¿por qué uno realiza la voluntad de Dios? Yo creo que, bueno, lo comentábamos hace un instante, uno de los fines de esas transmisiones es a través de las vocaciones, pues conocer y descubrir la vocación de uno, y ahorita usted lo mencionaba, ¿no? En este aspecto del joven, de discernir y cernir bien hacia dónde debe de ir, ¿no? Así que obviamente pues siempre es cercano y de la mano de Dios, que es algo muy valioso. Claro, así es. Padre, nosotros, pues es que se nos está acabando el tiempo. Bien. Pero nosotros le queremos, siempre cerramos nuestras entrevistas con 5 preguntas. Usted se sabe todas las respuestas, usted no se angustie. Yo estoy segura que sí. Yo pensé que había pasado el tiempo de exámenes hace años. Todavía, hay un extra. y en este aspecto, pues, es más que nada para conocerlo un poquito más. Ya. Y nos tendría que decir la primera respuesta que le venga a la mente. ¿Okay? Y entonces la primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita? Chilaquiles. Muy bien. ¿Cuál es su música favorita, padre? En la música instrumental. ¿Cuál es el lugar que a usted le gusta para descansar? El oratorio. Okay. ¿Y su cita bíblica con la que se identifica usted? Hay una cita que precisamente tocó en la misa de hoy, que dice que cuando uno construye una casa, tiene que ponerle cimientos. Entonces dice el Señor como una especie de comparación. Les voy a explicar lo que pasa con el que me escucha y hace lo que yo le digo. El que me escucha es como el que construye una casa sobre cimientos, sobre piedras, viene la corriente, viene todo y la casa no se derrumba porque tiene cimientos fuertes. Pero el que me escucha y no hace lo que yo le pido es como el que construye una casa sobre arena, sobre tierra, sin cimientos, viene la corriente, ahora que tenemos todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Y bueno, todo lo derrumba y es un desastre. Yo en un momento me quedaría con esto porque es en la voluntad de Dios, en su palabra, donde se construye una vida, un hogar, donde se construye todo. Si no, todo es un desastre. Yo citaría este texto de Lucas 6, 48-49, por ahí es más o menos la cita, ¿verdad? ¿Y cuál es el santo con el que usted se identifica?
El santo sería San Pío, el de Pietrelcina. Padre Pío. Muy bien. Ya ve cómo sí se sabía todas las respuestas. Y ahí hay unos comentarios más antes de ir. Dice... ok. Y entonces no voy a cantar, no. Pero queremos felicitarlo porque el 14 de septiembre es su cumpleaños. Uy, ¿y de dónde sacaron eso? Pues ya ves, siempre tenemos corresponsales en otras áreas. Sus pajaritos. Y pues bueno, queremos felicitarlo. Muchas gracias. Oraremos por usted, dándole gracias también a Dios que le conceda un año más de vida, un año más de santidad, que no solamente crezca en años, sino en sabiduría y en santidad. No, te agradezco mucho, le agradezco a los asistentes y a los que participaron, también agradecerles su participación, mi hermana Gaby, que también por ahí se identificó y que está mejor de salud porque está enfermita. Sí. Y bueno, pues gracias por esta oportunidad. Si este testimonio ayuda, bendito sea Dios, para eso nos ha llamado el Señor. Así es, sin duda, así es, Padre, y gracias por compartirnos no solamente su testimonio, sino el espacio aquí en su casa, recibirnos aquí al equipo, a Yuli que está detrás de cámaras, dirían, y atendiéndonos de una manera muy amable. Claro, con mucho gusto y esta es su casa. Muchas gracias, Padre, y pues nosotros cerramos las transmisiones aparte de con estas preguntas, en este caso con ustedes como sacerdotes que nos den la bendición para los que están siguiendo esta transmisión. Claro, entonces, si como usted guste sentado, parado, como usted nos indique. Que lo hacemos de pie para hacer la bendición. Sí. Que por intercesión de María nuestra Madre, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y los acompañe en todos sus proyectos. Amén. Pues muchas gracias, Padre, es un gusto conocerlo. Para mí mi corazón se alegra, se lo compartía, de pues todo lo que ha hecho a través de los jóvenes, uno ya no está tan joven, pero bueno, lo que ha hecho a través de muchos jóvenes y que sin duda nos impulsa a seguir evangelizando y a seguir misionando de distintas maneras, sabiendo que como laicos somos iglesia y como laicos debemos de servir con alegría a Dios nuestro Señor. Bueno, bendito sea Dios, con gusto, y aquí estaremos siempre para recibirlos. Muchas gracias, Padre, y nos vemos la siguiente semana en otra entrevista. Agradecemos a Yuli detrás de cámaras, al Padre Moisés, y que nos hayan recibido aquí en su casa. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta la próxima. Bendiciones, chao.